Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en una emisión más de El Ganso Informativo, ya arrancando la semana, en esta semana de Puente. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Y bueno, el día de hoy transmitiendo así, bueno, porque finalmente es un día feriado. Pero bueno, a pesar de eso y que arrancamos nada más un poquito tarde, tenemos mucha información. Y vamos a hablar sobre que el presidente López Obrador hoy le ha respondido a los prianistas después de que los amenazaron, ¿no? De que ya la reforma eléctrica estaba muerta. Hoy el presidente Obrador los retó. Se puso muy fuerte esto. Vamos a hablar sobre ese tema. Te vamos a hablar, Mauricio, sobre la boda del fin de semana. El karma le alcanzó al PAN y bueno, hubo un escándalo por otra boda que se realizó en San Luis Potosí y que está a punto de tumbar a varios alcaldes panistas. Ojo con el dato. Por cierto, el presidente López Obrador tenía razón sobre el petróleo y es que el día de ayer el presidente de los Estados Unidos ha lanzado una enorme subasta petrolera para impulsar la producción petrolera en Estados Unidos y ya allá siendo ahora sí señalando que han acabado y han fracasado las energías renovables. Animal Político, este medio de comunicación, intentó y sigue intentando ahorita en una nueva andanada atacar a López Obrador por la inundación de Tula y también un reportaje sumamente mezquino hablando de bots que realmente no son bots. Vamos a hablar sobre ese tema de Animal Político. Por cierto, hace unos días se reunieron varios gobernadores de Morena con el secretario de Gobernación y con líderes de Morena. La verdad es que se está empezando a formar una especie de conago, sin ser oficial, pero sí con un gran grupo, honestamente. Y Lorenzo Córdoba Mauricio va a la corte por el recorte de presupuesto del INE, a pesar de que seguramente lo van a rechazar por notoriamente improcedente. Aún así, sí va por eso, Mauricio. Esto y más el día de hoy en el Ganso Informativo. Así es, Nacho, como siempre, mucha información en este espacio. Les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta transmisión también. Les agradecemos mucho ese like, esas manitas para arriba nos ayudan mucho en estas redes sociales y les invitamos, si no lo han hecho, que se suscriban a este canal. No se van a arrepentir a esta Chapucero Network. Y bueno, Mauricio, pues vamos a arrancar con el presupuesto que fue aprobado, ¿no? Al final, hace unos días, después de varias reservas, que eran 2,000 que le había puesto el PRIAN para aprobar el presupuesto electoral y el presupuesto de egresos de la Federación del 2022. Y ya viendo que obviamente no iban a poder, ¿no? Al final creo que las quitaron, ¿no? Se fue aprobado el presupuesto sin cambiarle una coma al presupuesto original que mandó el gobierno de México, el presidente. Y bueno, lo cierto es que empezaron las amenazas, a llover las amenazas. Por ejemplo, de parte del diputado panista, alocado Jorge Triana, señaló que, pues, que este presupuesto al final iba a provocar, así como se aprobó, que estuviera, dice, muerta la reforma energética, ¿no? Una amenaza muy clara y contundente. Vamos a escuchar. Por inmadurez o por simple fanatismo, que no hubo el oficio político suficiente para poderse sentar con quienes ustedes saben perfectamente que van a definir el futuro de las reformas constitucionales que propone el presidente de la República. No sabemos si fue por inexperiencia, inmadurez o fanatismo que desdeñaron cada una de nuestras propuestas de modificación sin siquiera escucharlas. No sabemos por qué razón. Incluso hubo legisladores que tocaron esta tribuna amenazándonos y diciéndonos que todo lo que presentáramos iba a ser bateado, en términos beisbolísticos tan de moda, de jonrón. Incluso hubo quien se atrevió a venir aquí a esta tribuna a extorsionar y decirnos que si queríamos más recursos para medicamentos teníamos que apoyar la contrarreforma eléctrica del presidente. Vaya cara dura. Les voy a dar una consulta y con esto voy a concluir y no cuesta honorarios. Es una frase de Aristóteles para que entiendan lo que va a pasar el día de hoy. Los aduladores son mercenarios y toda persona de bajo espíritu es adulador. Me temo que ustedes entran en esta categoría. Así es que cuando venga el presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética,
recuérdenles que está muerto. Anoten bien la fecha del día de hoy, 14 de noviembre del 2021, porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. De nuestra parte seguiremos trabajando por 130 millones de personas y no solo para los intereses de una sola. Es cuanto, gracias. Y así, Mauricio, finalmente en este caso Jorge Triana, amenazando al presidente, que ya está muerta la reforma, como si ellos fueran a votar por la reforma eléctrica. Pero lo cierto es que sí, frustrados, enojados, porque no lograron poner nada, ni sacar moches, ni absolutamente ningún tipo de cosas, no hubo margen de maniobra. La verdad es que sí estuvo bastante inflexible los de Morena, lo cual creo que está muy bien, y sí muy enojados hablando sobre ese tipo de amenazas, empezaron a sacarla, pero mucho. Pues es que, Nacho, esto que se dio en la Cámara de Diputados y esto que les frustra y les desespera a los opositores, pues es parte o es el resultado de la democracia. O sea, ¿qué es lo que salimos a votar los mexicanos? ¿Para qué es lo que se nos convocó también en el marco del proceso electoral de este 2021? Pues hay que votar para seguir apoyando al presidente, hay que darle la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Qué presumía la oposición? Es que Morena no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, no tiene las 2/3 partes, pero para ellos era un gran logro. Y lo que queda evidenciado es que no, que lo que ganó realmente fue que la mayoría de los mexicanos votaron por un proyecto. Ese proyecto tiene un rumbo, se tiene que financiar con el presupuesto y eso es lo que se dio en la Cámara de Diputados. O sea, qué bueno que Morena saca su mayoría porque para eso se lo dimos. Para eso votamos a favor de ellos. Si la oposición no lo quiso entender por las buenas, pues así lo están entendiendo por las malas. Pero realmente es lo que pasó. O sea, no pasó nada más y no pasó nada menos. Se impuso la mayoría que les dimos los ciudadanos, el presupuesto está seguro, los programas sociales están seguros, las obras están seguras y todo sigue caminando en orden, que eso es lo que se buscaba. También, Mauricio, fíjate que Alejandro Moreno igual amenazó unos días antes por unas declaraciones que dio Mario Delgado, porque Mario Delgado señaló que le iban a arrebatar todos los triunfos al PRI el próximo año. Y entonces esto no le gustó a Alejandro Moreno, ¿no? Que dijeran que va a perder el PRI, Hidalgo y Oaxaca. Y entonces también amenazó que no van a votar la reforma eléctrica hasta después de las elecciones. En otra segunda amenaza. Vamos a escucharlo. El dirigente de Morena con esa actitud es ir cerrando el diálogo con los partidos de oposición, principalmente con el PRI, y hoy, como dicen, tengan con su reforma energética, porque la vamos a discutir después de junio. El presidente ya se frotaba las manos con ustedes. Bueno, pues ya vieron que... Se escucha muy bajo, Nacho, no se escucha muy bien lo que dice Alito Moreno. Sí, te estaba escuchando, a ver si encuentro otro video. Pues está diciendo Alejandro Moreno de que no va, como Mario Delgado para ellos se portó muy grosero, ¿no? Finalmente, entonces no va, a ver, vamos a ver si tengo a ver. Y en el diálogo. Lo único que hizo y lo único que hace Mario Delgado con esas declaraciones irresponsables, irreverentes, que no se pueden permitir, una declaración verdaderamente que no ayuda a nada en la construcción de acuerdos y consensos para que a México le pueda ir bien. Lo único que hace Mario es cerrar la puerta al diálogo con nosotros, porque es una falta de respeto, y hoy quiero precisarlo. En el tema de la reforma energética, el PRI fue muy claro. Nosotros iríamos al debate, a la apertura, a la discusión total. Es un tema técnico, es un tema fundamental, no es un tema más, es una reforma constitucional, y ellos plantearon, no sé en acuerdo con quién, que iban a ver si la mandaban a abril. El coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, con todo el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue muy preciso que lo íbamos a hacer, y hoy se lo decimos a Morena.
Seguimos en la apertura y en la discusión siempre el Parlamento abierto, pero nosotros no vamos a discutir ni un tema que no sea después del proceso electoral. Eso es porque tienen una posición que no construye, una posición que es egoísta, una posición que es egocéntrica, una posición que verdaderamente falta a cualquier compromiso. Y hay que decirlo, Morena en el pasado proceso electoral no solo abraza a los delincuentes, con la delincuencia organizada participó en las elecciones. Lo que debería de hacer un dirigente nacional que hoy está al frente de un partido político como Morena es responsabilizarse de sus temas internos. Y bueno, así de esa manera, Mauricio Alejandro Moreno señalaba de que por el hecho de que Mario Delgado insistió, lo que dijo es que le van a arrebatar al PRI porque van a dejar a pulverizarlo y va a dejar de existir en estos estados en el 2022, se enojaron, ¿no? Así, ay, ¿por qué me dices unos egoístas? Y bueno, amenazaron así de que no van a aprobar tampoco la reforma energética, cuando menos hasta junio del próximo año. Sí, pues es que ya también la oposición está en un plan de que no me toques, no me mires, no me hagas nada, no quiero que tú te expreses, ahora ya que no se exprese mal, que pues en el marco de el debate político, ni modo que se pongan a hablar bien los morenistas del PRI, ni modo que se pongan ellos a convertirse en promotores del partido, ¿no? Es que también ya ellos están queriendo utilizar esto de la reforma eléctrica como pues un pase, ¿no? Un pase libre para poder ellos hacer y deshacer con total impunidad. Y no, es que así era antes, o sea, están acostumbrados estos partidos de oposición, antes como oficialistas, ¿no? Luego ahora como oposición, a dar y recibir, a que se diera un intercambio. ¿Qué me ofreces para que yo te apruebe la reforma? Y bueno, lo que ha dicho el presidente es que eso ya se terminó. No lo acaban de entender. Y ahora increíble que el PRI se queje y reclame que porque Morena aplica su mayoría, repito, eso es lo que decidió la gente, no que la oposición la tenía, pues no tiene la mayoría, ¿no? Eso es lo que se votó en las urnas y ahora pues de plano que no quieren que diga que los van a borrar del mapa, pues es que pues es parte del proceso electoral, es que sienten que si Morena le baja el gas, no los van a aplastar. O sea, la cuarta transformación se va a detener. Es que eso tampoco lo detiene Morena. Esa es una demanda ciudadana. Y bueno, lo cierto es que el presidente hoy, de todos modos, respondió a estas amenazas, ¿no? De entrada, señaló que el presidente, que el PRI no lo va a poner contra la pared, como ellos están pensando. Que al final no es con él, es con el pueblo. Vamos a escuchar. Los principios y la dignidad no tienen precio, no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo. Porque ¿qué es que no aprueben la reforma? ¿Qué significa eléctrica? Pues que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo los de las empresas españolas, que sigan pagando menos por la luz los de Oxxo, que pagan menos que los abarroteros, que pagan menos que lo que pagan los integrantes de las clases medias y de las clases populares, en términos proporcionales. ¿Eso es lo que van a defender? ¿Me van a poner a mí contra la pared? No. Si ellos siguen con el salinismo como política, nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo. Y ya está
decidido: cero corrupción, cero impunidad. A robar a otra parte. Muy claro y contundente el presidente López Obrador sobre este tema. También señaló precisamente por la razón del mayoriteo, ¿no? Por así decirlo, es precisamente por los votos, Mauricio. Finalmente, el pueblo fue muy sabio y le dio la mayoría a Morena, y por eso así fue el presupuesto y así fue la votación. Vamos a escucharlo. El partido más conservador de los conservadores no aprobó en su momento la pensión a los adultos mayores, ni la pensión a niñas y niños con discapacidad, ni la atención médica, ni los medicamentos gratuitos, ni aprobaron tampoco lo de las becas para estudiantes de familias pobres. Entonces ahora pues hicieron lo mismo. Afortunadamente se cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados. Por eso fueron importantes las elecciones de junio, las elecciones pasadas. Se agruparon todos, hicieron un bloque conservador, porque no querían que se tuviese mayoría para aprobar todos los apoyos al pueblo. Querían seguir con la misma estrategia de antes, que el presupuesto se destinara a favorecer a las minorías. Entonces, la gente lo entendió muy bien y nos dio su confianza en las elecciones de junio, y ahora pues están viendo los resultados. El pueblo es sabio. Imagínense si iban a votar en junio por los que unos meses antes habían rechazado, desaprobado el que se entregaran pensiones a los adultos mayores. El pueblo no es masoquista, no va a votar en contra de sus verdugos. Y así estuvo, Mauricio. Al final, el presidente muy duro hoy, sí, en particular con los priistas, ¿no? Esto vale la pena señalar porque los retó, pues, a ver si los priistas realmente se van a atrever a votar en contra de la reforma eléctrica, sabiendo que con esto finalmente van a liquidar todas sus posibilidades electorales. Sí, pues el presidente ha venido haciendo varios llamados y ya también para los priistas se les está acabando el tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, va a llegar ya esta discusión, va a llegar el momento de la votación, y qué es lo que les ha dicho el presidente también en ocasiones anteriores, que tienen que empezar a analizar, tienen que empezar a entender los priistas, no la cúpula, sino quienes van a tomar la decisión, van a votar, quienes son los diputados, quienes son los senadores. No los meros machuchones, no la cúpula que controla los partidos, que si siguen yendo en esta dirección, si siguen apoyando el modelo salinista, la tecnocracia, todo esto que se vinieron construyendo durante tanto tiempo, las últimas décadas en el país, y que al final de todo esto los llevó a convertirse en una oposición que están luchando por su sobrevivencia, que están al borde de la extinción. Les dijo, entonces, ¿por qué siguen ustedes yéndose por este camino, por esta dirección? O sea, tienen que entender que lo que los terminó hundiendo es el estar respondiendo a intereses individuales, a estos empresarios extranjeros. Llegó un punto, lo sabemos muy bien, en que los empresarios, esta cúpula, controlaba el poder presidencial y no al revés. O sea, el presidente de la República dependía y se sometía a estos intereses. ¿Por qué? Porque eran políticos espurios, porque no tenían popularidad, porque si no aguantaban ellos una campaña negra como las que tiene todos los días el presidente López Obrador, y así a golpes lo doblaban.
y así a golpes también los sometían y así a golpes se convirtieron en cómplices. Complicidad que sigue hasta la fecha. Y que bueno, los empresarios no están haciendo política, ellos llegan a hacer dinero y lo que quieren es que los políticos les consigan este dinero. Entonces les dice el presidente a los priistas sobre todo, pues si ustedes se van en esta dirección, pues van a terminar de desaparecer porque no están respondiendo realmente a los intereses. Y si no lo entienden los priistas, van a desaparecer. Y Claudio, sin problema, si desaparece el PRI, se irá con otro partido. O sea, Claudio no tiene una ideología, no tiene lealtad. Los empresarios tampoco. Si los priistas solitos deciden destruirse, pues será decisión de ellos. Pero los empresarios no se van a quedar ahí llorándolos. Van a seguir buscando cómo regresar al poder con los otros partidos.